Hola, buenos días. Bueno, entonces te voy contando lo que ha pasado y lo que he hecho. Entonces, bueno, revisando estas fotografías, yo encuentro que pues el problema realmente de la comunidad es como la gestión de residuos, ¿no? Porque pues si vemos, pues tienen un revuelto de todo un poco, ¿no? Tienen materia orgánica, tienen plásticos, bueno, es muy heterogéneo todo lo que está ahí. Por ejemplo, aquí en esta foto también se ve, ¿sí? Entonces uno no puede descartar tampoco de plano pues la materia orgánica. Entonces, no sé, pensando en eso, yo diría que la solución sería un sistema de gestión de residuos, que es pues más tema de los ingenieros ambientales. Pero bueno, entonces pasando a la parte de las pruebas de laboratorio, eh, me encontré este artículo que me pareció interesante, que habla pues de los impactos del microplástico y también habla de plástico. O sea, bueno, el enfoque, el principal enfoque es el microplástico, pero también habla de, en algunas partes también toca el tema de los microplásticos. Entonces, comportamiento de los microplásticos y plásticos en el suelo, en el ambiente del suelo. Entonces, es como un review, o sea, y está chévere porque es reciente, creo que es de este año. Sí, mira, es del 2020, entonces ahí compila pues todo. Entonces, así importante para nosotros, bueno, saber qué efectos está generando en el microplástico en el suelo. Entonces, bueno, por ahí hay varias cositas o varias ideas. Eh, entonces aquí nos dicen que los plásticos pues pueden generar contaminantes, eh, no directamente, sino atraer otro tipo de contaminantes. Entonces, como eso es un revuelto de basuras, ¿sí? Entonces ahí hay también materia orgánica y de todo, y entonces obviamente eso es fuente de, por ejemplo, de mosquitos o de, pues sí, de zancudos, moscas, y muchas de estas pues pueden ser patógenos. Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser un foco de dengue, no sé, se me ocurre a mí eso, no lo sé, lo desconozco, pero entonces ahí tendría que ver con el tema de la salud, cómo lo quiere hacer ver la convocatoria, según entendí. Entonces por ahí pues habría que mirar, ¿cierto? Entonces, eh, pues obviamente si hay un foco de basuras, obviamente va a haber un foco de, pues de mosquitos y este tipo de población que va a generar enfermedades en las personas o potencialmente puede generar enfermedades en las personas. Listo. Volviendo al tema del análisis de lo que queremos mirar, de cuál es el efecto de estos plásticos en el suelo. Entonces, en esta revisión nos cuentan que básicamente el efecto de los plásticos grandes es más como un efecto físico, también que pueden contener algunos metales pesados y eh, contaminantes orgánicos. Entonces, no solamente inorgánicos, pero también orgánicos. Entonces, bueno, sí, podríamos mirar metales pesados. Eh, bueno, aquí el efecto de lo que hay, cómo puede afectar al suelo y las aguas por debajo del suelo. Se me olvidó cómo se dice eso en español. Las aguas subterráneas. Entonces, bueno, los lixiviados y todo lo que se puede generar ahí. Pero lo que yo quería mostrarte está realmente en el punto 3. Aquí, no, 4 de hecho. 4, ¿cierto? Entonces, la literatura pues menciona que el efecto de estos plásticos o de los macroplásticos es básicamente físico. Entonces, problemas en la infiltración del agua, no hay buena conducción del agua en estos suelos, la capacidad de retener el agua y también anoxia, es decir, falta de oxígeno en estos suelos, y obviamente si no hay oxígeno pues cambia toda la composición microbiana. La aireación y la permeabilidad del agua. Entonces, bueno, ya tenemos varios parámetros. Entonces, unos metales pesados, otros son estos parámetros físicos para analizar. Y aquí también nos hablan sobre el contenido de carbono y nitrógeno, que sería otro de los parámetros que se podría analizar en cuanto al suelo, ¿cierto? Entonces, pensando en que de pronto estas personas quieran mejor usar hacer uso de esos suelos de una manera más efectiva, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban, con el uso de cultivos, etcétera. Entonces, pues todos esos parámetros del suelo tienen que establecerse y analizarse.
Entonces de pronto es como hacerle ver a la comunidad que de pronto ahí tienen un potencial para hacer crecer su propia comida, de esta manera sería sustentable, pero para ello, para aprovecharlo, pues hay que saber mejor cómo gestionar el tema de residuos. Pero volviendo al tema de los análisis, entonces Margarita me envió la tabla de costos que ella ofrece en su laboratorio en el EXI. Entonces ella me dice que pueden hacer, bueno, ella me envía todo el listado y relacionando lo que te mostré del artículo con los análisis que ellas hacen, entonces podríamos estar mirando este análisis físico, determinación de textura en suelos, pH y conductividad eléctrica, y aquí están los valores, carbono orgánico, metales pesados, determinación de algunos elementos, entonces aquí pues, metales pesados, aquí está también, pero en agua, ¿no? Pensando en el agua. Y ahí es donde viene el otro tema de los análisis de agua. Entonces, también en las fotografías que me envió el profesor, pues sí podemos ver que hay una afectación, pero pues yo no sé de dónde viene esta conectada esta agua. Entonces, por ejemplo, no sé si lo que veo acá es como maticas. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un tipo de contaminación por fertilizantes, nitrógeno y fósforo. Pero no sé, no establecer de dónde vienen es como muy complicado y sería muy extraño que viniera de las basuras, porque realmente ese tipo de contaminación viene de fertilizantes o de sitios donde se hacen cultivos tecnificados. Entonces, no sé si esos dos parámetros, por ejemplo, fósforo y nitrógeno, pues serían viables analizarlos en el agua. Metales pesados, sí, para mirar si los lixiviados, efectivamente ese tipo de residuos que puede contener metales pesados están llegando a los cuerpos de agua. Y pues en la calidad microbiológica estaría lo que son coliformes totales, fecales y E. coli, que realmente lo que me dicen es si el agua está siendo contaminada por materia fecal, en cuyo caso no sé si tenga sentido porque la comunidad pues realmente no es que esté consumiendo esa agua, ellos tienen su acueducto normal como lo explicó el profe, pero sí lo que sí es digamos cuestionable es que todo ese tipo de agua pues me imagino que está llegando al río Bogotá y en últimas al río Magdalena, entonces una fuente importante de contaminación, no sé si importante o significante, pero pues lo ideal es que no existiera. Entonces, sí, podríamos estar mirando calidad microbiológica. De eso no tengo precios. Me estuve comunicando con un profesor de la universidad él es de la Universidad de Ibagué, de la del Tolima, y él me dice pues que no están haciendo análisis, pues yo le dije que lo único que necesitaban eran los precios, pero pues no me ha contestado. Entonces, te voy a enviar esta tabla con los análisis que yo creo que son pertinentes hacer y con estos valores. Obviamente esto es del 2019, Margarita me dice que eso se va a reajustar porque está muy barato, esto está demasiado barato, entonces que ya pues allá donde ella trabaja los van a ajustar, entonces es probable que esto pues sea en realidad un valor mucho más alto. Y pues si este señor me envía los costos, pues yo también te los estaría enviando. ¿Listo? Entonces creo que con eso ya cubrimos la tarea que dejó el profe. Entonces te voy a enviar el artículo, te envío esto y pues apenas el profe me conteste lo de coliformes, entonces te envío esos datos. ¿Listo? Para que por favor vayas adelantando de una vez. O sea, ya están los datos, solo poner. ¿Listo?